ministro Malaver. ¿Prosperará una censura contra el ministro? Vamos a conversar con él sobre las respuestas que ha ofrecido, pero también sobre este paquete de medidas que ha anunciado, por ejemplo, y otros temas. El ministro Carlos Malaver se encuentra aquí, en los estudios del programa. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Muy buenas noches, Mávila. Por honrar además el compromiso, porque le habíamos dicho después de la interpelación, ministro, queremos conversar con usted y usted ha cumplido con la palabra empeñada. A ver, las cifras son realmente impresionantes, no hay que ahondar mucho porque creo que la mayoría de los ciudadanos son bastante conscientes. 210 muertos por homicidio, la cifra en agosto, la más alta por SINADEF, para el 52% de los peruanos, ¿no? El primer problema del país es la inseguridad, sin duda. Pero usted ha hecho algunos anuncios interesantes en medio de la autocrítica, un poco después de la autocrítica que yo citaba. Y entre otras cosas ha dicho, voy a presentar un paquete de medidas o de reformas, incluso legales, creo que mencionó en algún momento. Y yo quisiera empezar por ahí. Primero, ¿cómo encara usted la posibilidad de que se apruebe una censura en su contra? Y dos, ¿a qué medidas se ha referido? A ver. Ante todo son mecanismos democráticos y el cual uno tiene que aceptar las decisiones del Congreso o en todo caso las decisiones cuando a uno se le retira la confianza por parte de la Presidencia de la República. Mientras ello, uno tiene que estar enfocado en el principal problema, que es la lucha contra la criminalidad. Situación en la cual estamos enfocados desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, teniendo en consideración lo ya mencionado. Las cifras sí son alarmantes. El escenario, como usted me lo ha dicho en varios momentos, es bastante complicado. Y usted sabe que el sector interior es una de las carteras mucho más difíciles teniendo todas estas circunstancias alrededor. Pero, como le vuelvo a repetir, no perdemos la orientación, la guía y la mirada siempre va a estar en la lucha contra la criminalidad. Todas nuestras acciones están apuntadas, por decir así, a tratar de cerrar esas brechas que venimos arrastrando de muchos años atrás. Como le vuelvo a repetir, tenemos un plan, pero este plan para tener una mejor implementación necesita reforzar muchos aspectos, aspectos que ya son harto conocidos, pero siempre es bueno rememorarles en la memoria a la población, a la ciudadanía y hacer el conocimiento. Porque estos problemas que tiene la policía no son de ahora, no son de hace 3 años, no son ni de hace 10. Yo tengo 35 años en la policía y tenía 35 años en la policía hasta que terminó mi ciclo de pertenencia en la actividad en esta amada institución. Y he sufrido en carne propia, como le he mencionado en la interpelación, el salir con chalecos vencidos, en salir con armas viejas. Y por eso quizás estoy abocado para tratar de mejorar la situación. Y quisiera aprovechar el tiempo al máximo, por eso le pido que las respuestas sean directas. Primero, le había preguntado, ¿usted espera o siente que después de haber respondido a las preguntas, el Congreso lo va a censurar? Como le vuelvo a repetir, Mávila, son mecanismos democráticos y simple y llanamente me he presentado al Congreso, he dado las respuestas que creo yo son las respuestas sinceras, lo que estamos haciendo. He tenido la oportunidad de mencionar el trabajo que se está desarrollando e inclusive para ciertas brechas, aparte de las propuestas que ya se han mencionado, el día de hoy y ayer hemos iniciado la marcha blanca relacionada a la utilización de la tecnología y específicamente un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial que nos va a adelantar cerca de 20 años e inclusive esos déficits que tenemos en vehículos, en personal, pueden ser de alguna manera sustituidos por la tecnología. ¿Habló con la presidenta después de su presentación? ¿Hubo un feedback con ella? No, sí me he comunicado con la presidencia del Consejo de Ministros. En el grupo que tenemos mencionaron, me dieron el respaldo correspondiente y bueno, sigo desarrollando las actividades desde el Ministerio del Interior, del cual me he desplazado a estos estudios. Cuando usted dice que es consciente que las medidas hasta ahora tomadas, digamos, pueden haber ayudado, pero que no son una solución definitiva, cuando hace esa autocrítica y anuncia
propuestas nuevas para el Ejecutivo, ¿a qué se refiere? Me refiero a que el trabajo no es suficiente desde el aspecto operativo y con ese marco legal en el cual nos estamos trabajando. ¿Hay que cambiar la ley? La policía, sí, en varios casos hay que cambiar la ley, alguna normativa que nos pudiera ayudar. Hay herramientas normativas que ha propiciado últimamente el Congreso, como el tema de la suspensión de las cuentas al momento de realizar una denuncia por extorsión. Tenemos que estar en giro también el tema de la criminalidad sistemática, que va a ayudar bastante, pero necesitaríamos ese marco legal para poder tener o detener hasta por 15 días a estas personas que se encuentran implicadas en extorsión, sicariato y actividades conexas a esta criminalidad. Actualmente la detención es por 24 hasta por 48 horas. ¿Y usted le va a proponer al gobierno ampliar ese plazo para la detención de personas vinculadas a delitos extorsivos para... Tenemos que actuar, Mávila, con mano fuerte, pero también con estas herramientas que en alguna oportunidad ha servido en anteriores décadas para destruir otro tipo de criminalidad que en similares circunstancias estaba atacando a nuestra sociedad. ¿Se refiere usted a utilizar métodos de pronto utilizados en la época en que se luchó contra el terrorismo? Mire, Mávila, causa un gran terror, está vulnerando a toda nuestra sociedad. Entonces, para estos escenarios yo creo que hay que tomar decisiones también fuertes. Y creo yo que es el momento de poder dar ese marco legal. La policía está trabajando, hace todos los esfuerzos. Inclusive debemos de agradecer que se nos ha devuelto también la investigación preliminar mediante la 32130, que inclusive ha tenido un espacio al haberse presentado una acción de constitucionalidad, pero el tribunal ya puso las cosas en su lugar, pero nosotros seguimos avanzando, seguimos trabajando, pero quisiéramos también algunas nuevas herramientas como en este sentido, para no ir solamente con los soldaditos, sino más además arriba. de la detención, ¿qué otra cosa o qué otra idea viene a su mente que debe ser necesario implementar? Hay quienes incluso dicen los jueces que juzgan a los delincuentes de organizaciones criminales deberían ser jueces sin rostro. ¿Usted llegaría a ser tan radical de usar ese tipo de mecanismos que se utilizaron durante la guerra contrasubversiva? Hasta el momento no hemos llegado a ese nivel porque no se han podido evidenciar atentados contra la vida directamente contra magistrados o más allá, o fiscales en este caso. Pero de ser el caso, habría que tener en consideración, porque eso era lo que ocurría también en esas décadas del 80 o del 90. Discúlpeme, Mávila, pero la hemos vivido, la he vivido yo en esas épocas y era muy difícil, eran unas situaciones muy complicadas y en algún momento nuestro país pareciera que iba a resultar inviable nuestra democracia y cómo nos presentamos hacia el mundo en ese momento. Y ojo, teníamos el éxodo también de muchos familiares, inclusive familiares directos en alguna oportunidad tuvieron que emigrar de nuestro país. Ahora, ha llamado la atención a inicios de semana, y lo conversábamos con el secretario general que nos visitó en ampliación de noticias del ministerio, y la verdad no supo respondernos exactamente a qué obedecía este recorte en el presupuesto para seguridad y orden público. 15.821 millones. Esto quiere decir 536 millones menos que lo que se transfirió a inicios del año, que lo que se presupuestó para 2024. Y la verdad uno dice, pero vamos, es un rubro que se necesita dotar. No se trata solamente de subirle el sueldo a los policías, se trata de dotar de tecnología, como usted bien ha dicho, a las comisarías, de instalar comisarías donde no hay, de que los vehículos policiales vayan blindados, de que los chalecos sean los de última generación. ¿Por qué no ha sacado usted cara frente al Ministerio de Economía para que no se produzca este ajuste que sorprende Mávila, en estas circunstancias? Mávila, tal como usted lo presenta, pareciera que efectivamente fuera así, pero no es tanta la circunstancia porque tenemos el fondo del Fondo de Defensa que apoya prácticamente o es un presupuesto ya establecido para el equipamiento y que tiene una proyección a varios años. Entonces, el equipamiento, tanto ¿qué le digo?, en materiales, en equipo para seguridad,
está garantizado. Pero La es el, parte... el fondo, permítame solamente para que me quede claro esto ¿Ya? y lo dejo terminar, es el fondo que también va destinado a defensa cuando se habla de Fuerzas Sí. Armadas, compra de helicópteros también. También. Correcto, Lógico, porque la correcto, policía pero tiene una proyección de gasto y tiene ahí habiendo justamente ya identificado. se discute la A ver, prioridad, ¿me y ahí entiende? es donde quiero llegar. Usted acaba de mencionar para el mantenimiento del orden público. Hace más o menos también una semana, alguien deslizó una opinión de que se gastaba cerca de 1.100 millones en mantenimiento o recuperación del orden público, ¿correcto? La policía invertía esa cantidad. ¿Y saben por qué se invierte esa cantidad, Mávila? Es porque las manifestaciones que deben de tener un marco legal o tienen un marco legal y que éstas se deberían de realizar de manera pacífica, no se desarrollan como tal. Y es por eso que hay toda esa inversión, todo ese, por decir, todo ese gasto para poder mantener o recuperar el orden público. Bajo este correlato que le acabo de mencionar, últimamente no se están desarrollando tantos eventos de manifestaciones como ocurrió en años anteriores. Y eso es visible. Hay mucha atención que le está dando este gobierno al sur. Nuestra economía se encuentra estable, la producción también está siendo elevada. Hay mercados internacionales que se están comprando productos agroindustriales y están llevando, se está exportando. Nuestro país tiene una visión muy diferente. Entonces, Mávila, ¿qué más no quisiera yo? Siquiera un año sin manifestaciones violentas, así tal como lo han comentado que son 1.100 millones que se gasta, ese dinero serviría para construir más postas, más colegios, más caminos, más puentes para poder interconectar a todo nuestro país. Y es por eso que prudentemente, creo yo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha primero desarrollado esta primera cantidad, porque también no vamos a decir que se vivía los momentos de alteración, por decir así, del orden público que inicialmente se ha vivido hace 2 o 3 años. Correcto, pero a ver, la presidenta ha dicho también que ya aquí aprendimos a no tomar carreteras. Lo ha dicho la presidenta ahora. Mi pregunta es nuevamente insistir en el tema del presupuesto y en que usted nos diga cuáles son las medidas que va a aplicar, además de proponer ampliar la detención. ¿Cuántos efectivos más? Se ha criticado también el hecho de que haya más efectivos, pero con capacitación, no necesariamente la capacitación que se requiere para encarar este tipo de delincuencia, que usted ha reconocido es mucho más agresiva. El día de ayer veíamos 2 delincuentes colombianos retando policías, ¿no? Y terminaron los policías acuchillados por estos 2 delincuentes que incluso pretendían llevarse la unidad en la cara de otros agentes. ¿Cómo debería reaccionar el policía ahí? Hay gente que dijo, pero tenían un arma de reglamento. ¿Por qué no se usó en ese Mávila, caso? es cierto, hay mucha gente o muchos efectivos policiales que ante tanta circunstancia de antes, ante tanta, creo yo, persecución, tenemos cerca de 2.000 efectivos policiales que están siendo denunciados por una serie de circunstancias y sobre todo por actuar en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, tanto ha ido de noticias, tanto ha ido de circunstancias, tanto ha ido de tratamientos que en el chip del efectivo policial estamos desarrollando todo un trabajo para primero devolverle esa seguridad al efectivo policial, hacerle conocer permanentemente que ya tiene un marco legal, tiene un decreto legislativo que regula el uso adecuado de la fuerza y que efectivamente dentro del marco del cumplimiento de sus funciones están en ciertos casos exentos de responsabilidad. Hay que trabajar bastante en ello porque hemos vivido una gran etapa de 15 o 20 años que el marco jurídico in extremo garantista, que ha marcado mucha normativa, ha hecho que de alguna manera nuestros efectivos policiales tengan algunos todavía esa cierta duda, ese cierto temor. Pero con estos sistemas de videovigilancia, como por ejemplo van a
implementarse, van a perennizarse estos actos y nuestros policías se van a sentir completamente seguros para poder utilizar el arma como debe de ser y en el momento que debe Pero ser. por otro lado, la noticia de la filtración o el hackeo primero, o de la filtración, como lo llamó el director de la policía, a la data de la Dirección de Inteligencia, ¿no es contradictorio, por un lado, aplicar inteligencia artificial sin poder garantizar que alguien irrumpa en información de ese tipo, información que debería ser confidencial? ¿En qué ha quedado y cuál es el resultado de esa investigación? Mávila, primero, me preguntó al momento que asistía a la Comisión de Defensa y en algún momento a la Comisión de Inteligencia también. Esta situación se llevó de carácter reservado, pero sí que hay algo que quede bien en la ciudadanía. Se han tomado las acciones correspondientes y está el proceso administrativo disciplinario correspondiente a fin de determinar la responsabilidad. ¿Pero ya se sabe quiénes fueron? Se va, como le vuelvo a repetir, esta es una situación de carácter reservado, pero que se está tomando los mecanismos. No se puede dilucidar y aventurar en decir nombres. Yo creo que no sería responsable de mi parte en ese aspecto, pero los órganos... No quiero que me dé nombres, pero quiero saber si ya fueron identificados los responsables. Está en ese camino porque las responsabilidades son de alguna manera graduales y están dentro del marco funcional de cada unidad y subdependencia. ¿Cuántos son los responsables? Mávila, le puedo indicar simple y llanamente que el proceso administrativo se encuentra en giro. No quisiera poner un número y que mañana más tarde se amplíe o se reduzca y posteriormente piense que... La presidenta, desde el gobierno se ha dicho que buena parte, me parece que usted en algún momento también lo comentó, que las acciones en Patás estaban siendo tan efectivas que los delincuentes estaban dejando Patás, ¿no? Así se justificó la explosión en la ciudad de Trujillo. El día de hoy, pese al estado de emergencia y a la presencia de las Fuerzas Armadas en medio de ese plan Patás que ustedes han considerado tan efectivo, han resultado 3 militares heridos, 3 miembros de las Fuerzas Armadas. Aquí está el comunicado de la empresa minera, ¿no? Que contra una banda, en enfrentamientos contra una banda criminal que mantiene al momento ocupada la mina francés en Patás La Libertad. ¿Qué pasó? ¿Qué información tiene sobre esto? Si el plan era tan eficiente, ¿cómo se produce una situación como esta? Dice, el último intento, el 6 de septiembre, fue suspendido por una presunta orden del fiscal Limber Malki. Desde entonces no se ha intervenido. Dice, todo ocurre a pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno que faculta a las Fuerzas Armadas a tomar control del orden interno en Patás. La mina francesa, sin embargo, continúa. Aquí está el comunicado. ¿Qué información tiene? Al respecto, Mávila, lo que se te puede indicar es que las operaciones están llevadas por un comando unificado y hay que tener en consideración, no todas las acciones policiales se desarrollan en un 100%. Todavía hay una temporalidad en poder lograr. No se puede indicar de que inicialmente vamos en 2 o 3 meses o 4, vamos a lograr el éxito completamente y vamos a desaparecer completamente toda la actividad de carácter criminal. Bueno, pero una ¿tiene cosa, información sobre con el respeto del caso? Sí, es lo que quisiera pedirle porque la información es importante. El escenario en Patás, la geografía y la forma en que se desarrolla esta actividad criminal es muy particular. Una cosa es estar en la urbe y otra cosa es estar en ese escenario complicado donde hay una serie de socavones y la actividad se realiza es prácticamente como un serpentear debajo de una gran cantidad de metros debajo de la tierra, porque es un tema de socavones que te comunica con uno y otras arterias, por decirlo así. Correcto, ministro, pero no es fácil. Mi pregunta, ¿Sí? Yo sé que es difícil, eso ¿Sí? lo sabemos todos, pero la pregunta concreta es, hoy hay una mina en manos de delincuentes. ¿Qué hacemos con eso hoy? ¿Le han alcanzado a usted información? Mávila, se está desarrollando. ¿Están ustedes actuando? Sí. ¿En este momento tienen un plan para evitar y para recuperar esa mina? Mávila, se está actuando y las decisiones se toman viendo la apreciación de inteligencia y viendo la apreciación, evaluando los riesgos, porque también no se va a ingresar a determinados lugares con la finalidad de poner en riesgo la situación de las vidas de los elementos, tanto militares como policiales. Hay un comando unificado al mando del ejército que
que se encuentra en el lugar ahí al mando de un señor general. Pero en esta guerra, entonces, por lo que usted escribe, no vamos a arriesgar a los agentes. Eso quiere decir que los delincuentes están mejor equipados, están en una situación, digamos, de ventaja frente a las fuerzas del orden. Ante una respuesta, recibo el comentario de su parte como si se va a un extremo. Las operaciones son permanentes, el trabajo es gradual. Esperemos tener con el tiempo, tener el éxito deseado y recuperar completamente Patás y darle la tranquilidad del caso. El trabajo es sostenido, el trabajo por momentos se pone difícil. No es este el único enfrentamiento, Mávila, que ha habido. Ha habido unos 3 o 4 enfrentamientos anteriores donde han sido heridos efectivos militares y efectivos policiales en el lugar. E inclusive en algunos casos ha habido fallecidos por parte también de la delincuencia. Bueno, lo del hackeo sí es importante y ojalá podamos tener información oportuna que por lo menos garantice que esa información tan delicada. Lo importante en esto, Mávila, se ha tomado las acciones del caso a fin de reestructurar, a ejercer una mayor seguridad. Se ha tomado algunos cambios en el sentido también de los elementos y las claves que pudiera tener el personal para tomar. Por asumir por parte del director de la Dirección de Inteligencia y del propio comandante general de la policía. Vuelvo a repetir, mire, dentro del plano administrativo está accionando tanto Inspectoría General, que ve el nivel o la responsabilidad de coroneles hacia el grado de suboficiales, pero también se ha dispuesto el accionar de la Oficina de Integridad, que ve en este caso la posible responsabilidad de señores oficiales generales y tenientes generales. Estamos yendo, como le vuelvo a repetir, con todo en ese aspecto, a fin de no quede un ápice de duda para poder determinar las responsabilidades de quien las tuviera. De acuerdo. La Junta Nacional de Justicia está iniciando un proceso para suspender a la doctora Delia Espinosa. En algún momento, cuando ocurrió la restitución, se dispuso la restitución de la doctora Patricia Benavides, me acuerdo que conversábamos con, no sé si era el ministro o el director de la policía, me parece, y él dijo que no era un tema policial y que por lo tanto no había intervenido, ¿no? Porque hubo voces que le reclamaron a la policía por qué no hacer cumplir un mandato de la Junta. Si la Junta vota y suspende a Delia Espinosa, ¿la policía la va a retirar del cargo por la fuerza? ¿Habrá uso de...? Mávila, creo yo que el legislador, y creo que lo mencionó el señor comandante general en su momento, el legislador parece que obvió esa parte de precisar, pensando quizás que las autoridades de ese alto nivel sean respetuosas al momento de cumplir alguna disposición emanadas por este tipo de autoridad. No precisa efectivamente que se tenga que realizar dicha actividad a ese nivel. La Policía Nacional tiene independencia o autonomía operacional. La policía se guía por la Constitución y las leyes. Entonces, como le vuelvo a repetir, quizás el legislador al momento de emitir el auxilio o el apoyo a la policía para esos casos específicos dejó ese espacio en blanco pensando en que quizás esas altas autoridades iban a aceptar y responder a la altura e iban a dar cumplimiento. Eso quiere decir que no hay el marco legal para que la policía intervenga. Precisamente. Por una decisión adoptada por la Junta. Indica en lo que me ha preguntado en ese aspecto, tal como así, no indica, no precisa. Pero habría otros aspectos. Nosotros hacemos cumplir la ley. Si este está dentro del marco jurídico correspondiente, el que guía, la Policía Nacional, dentro de su autonomía operativa que tiene, va a accionar como corresponde. Claro, pero no existe. Me está diciendo que no existe ese Hay marco. vacíos. Lo mencionó en su oportunidad. Pude escuchar la entrevista que le hizo al comandante general. Sí, él se refirió a ese tema en particular. A ver, vayamos a los estados de emergencia que no han funcionado, pero el gobernador en La Libertad vuelve, insiste con el estado de sitio.
¿Cuál es la figura del estado de sitio? No, el estado de sitio es por una grave, prácticamente como una inminente guerra civil. Descartado, totalmente. Descartado en ese aspecto, pero hay algo muy importante, usted acaba de mencionar, está preguntando por el estado de emergencia y dice que no ha servido. Por favor, yo en mi exposición el día de hoy he indicado que los estados de emergencia han servido para una de las acciones o de los ejes del Plan Perú Seguro, que se llama el control territorial. Se ha producido en un aspecto el control territorial en algunos sectores o distritos de la capital y en el interior del país. Ello ha servido para poder de alguna manera reforzar. ¿Y por qué los estados de emergencia? Porque los estados de emergencia se suspenden garantías constitucionales y facilitan la labor policial, como por ejemplo la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad del tránsito. Facilitan la operatividad policial. Pero en este caso quizás hemos atacado el hurto, el robo, que ya lo di en su oportunidad, que ha bajado más de 50.000 eventos criminales que con relación al año pasado. Se ha dado las cifras en su oportunidad. Estas han sido reducidas en el aspecto. Y la fuente, por favor, en algún momento ya lo dijo el doctor Eric Caso y por eso estaba aclarando. Él inclusive ha tenido reuniones con SINADEF. SINADEF tiene otro formato. Este formato inclusive se somete a que pueda ser auditado, pueda ser verificado. La fuente es Cenopol para los homicidios y el CIDPOL para la extorsión, el hurto y robo. Más de 58.000 eventos criminales entre hurto, robo y secuestros se han reducido con relación al año pasado. Pero ¿qué es lo que pasa? La delincuencia ha migrado a nuevas modalidades delictivas, así como hay enfermedades de carácter van cambiante. No, claro, de eso hemos hablado. Se han ido a la tecnología, claro. Y eso hay que reconocerlo. Y ojo, ya no es el tema de tener estados de emergencia con control territorial, sino es otro tipo de investigación. ¿Con qué? Con inteligencia y con personal de investigación criminal. Por eso se da cuenta lo importante que es que la ciudadanía tenga una respuesta clara y el resultado de una investigación y una explicación sobre lo que pasó cuando se penetró a esa base de datos. Hace 40 años se tomó una decisión de unificar a las 3 policías que había en su momento. ¿Fue un error? El tiempo nos está diciendo que sí, porque la policía de investigación criminal, esos señores pesquisas y detectives, se han venido disminuyendo, se han reducido a una mínima expresión. Tanto es así que de 140.000 efectivos a nivel nacional, solamente un 10% realiza labores de investigación. Y más aún, hay que capacitarlos. ¿Por qué? Porque este marco normativo que tenemos del Código Procesal Penal prácticamente los volvió anquilosados. Ya no hacían su documento tal como tenían que hacer hace tantos años como cuando yo tuve la oportunidad de egresar y hacer mis atestados, donde ponía todo mi esfuerzo intelectual y mediante un análisis lógico, cruzando manifestaciones y resultados de pericias, llegaba a determinadas conclusiones y podía inferir la responsabilidad de los sujetos para ponerlos a disposición de la autoridad competente. Nos hemos alejado permanentemente de ello. Ya lo dijo inclusive un fiscal superior. Efectivamente, los detectives se han ido reduciendo. Estamos retomando ello para atacar esta modalidad criminal que en la actualidad ¿Puede haber una está reforma agobiando. policial en ese sentido, entonces? Mávila, lo he sugerido durante mi presentación. Mucho se habla de que por 2 motivos la gente no se acerca a las dependencias policiales. La primera, por el gran temor, el estado de miedo y la vulnerabilidad en el cual se encuentran, pero también por la falta de confianza en sus autoridades. Y queremos recuperar eso. Queremos recuperar porque el primer insumo que debemos tener para perseguir al delito es la denuncia. Y si no la tenemos, estos sujetos, discúlpame Mávila, se la van a tener fácil. Porque ante la no denuncia no tenemos el elemento suficiente para poder sostener un caso y poder llevarlos a una sentencia, a un juicio, a una sentencia. El gobierno anuncia permanentemente que sigue evaluando la posibilidad de salir o de permanecer dentro del sistema interamericano de derechos humanos.
¿Cuál es su postura sobre eso? El respeto a nuestra soberanía. Pero en el marco de la lucha contra la inseguridad, contra este tipo de delincuencia, usted, por ejemplo, diría que hay que denunciar el Pacto de San José y retomar la pena de muerte dentro de esas medidas legales que sugiere deben ser más duras. Mávila, el que habla ha tenido la oportunidad de vivir las épocas del gobierno militar. He nacido durante la época del gobierno de Velasco, he pasado la de Bermúdez, he pasado la Asamblea Constituyente, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, posteriormente el de Alan García. He podido sentir y vivir lo que es el terrorismo. Mucha de mi familia tuvo que emigrar al extranjero. Y después el tema de la ola de secuestros. Todas estas temporalidades nos traen como consecuencia. Y ojo, la policía siempre ha trabajado con las herramientas que ha tenido. Correcto, la pregunta pero es directa. necesitamos, como le vuelvo a repetir, mucho más fuerza y decisiones fuertes. ¿Qué es lo que pasa? En cumplimiento de los derechos humanos que tienen estos señores que están internados en los penales. Ministro, tienen que tener le ruego llamadas telefónicas. Los Te pongo el escenario para que la gente, el público pueda saber. No tenemos, cerca de 20 visitas. Le pregunto, 20 visitas semanales. Si dependiera de usted, ¿usted denunciaría el pacto e incorporaría dentro del Código Penal pena de muerte para extorsionadores y organizaciones criminales? Yo estaría de acuerdo. Para mejorar y devolverle la seguridad a mis ciudadanos, si hay que hacerlo eso, hay que hacerlo. Porque no vamos a estar esperando y llenar de teléfonos porque es una obligación darle telefonía, comunicación a esos señores que en algún momento decidieron transgredir la ley, quitarle la vida a otras personas, arrancarle su patrimonio mediante diversas modalidades, la trata de personas y otros, y viven en unas expensas, o sea, están en los penales para vivir, como se debe decir, bien. De acuerdo, ministro. Hemos entendido y lo hemos escuchado con atención. El tiempo nos ha ganado, lamentablemente, pero le agradecemos que haya honrado la palabra nuevamente y que haya estado con nosotros y le deseamos suerte. Suerte en lo que viene, porque tiene uno de los ministerios más... Mávila, la suerte no existe, Mávila. Simplemente es la conjunción de estar en el lugar indicado, en el momento apropiado y estar preparado. Muy bien. Y creo yo que humildemente sí me encuentro preparado, por eso cerca de 40 años que he podido vivir en la policía y que si estoy acá es para devolverle la dignidad a mis efectivos policiales. De acuerdo, ministro. Todos los esfuerzos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Más. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el representante legal del Partido Unidad Popular, Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial. Hay todo un enfrentamiento entre el juez